Epson L3110. Como ven, la impresora está presentando un error. Aquí les vamos a mostrar. Miren que ya aparentemente, si alcanzan a escuchar, está haciendo su recorrido. El carro portacabezal se está desplazando con total normalidad, pero miren lo que pasó al llegar al final. Si escuchan eso y marca error de atasco. Si nos fijamos, la impresora ni siquiera tiene papel, por lo que no debería estar atascando. Pero, echando un vistazo, miren aquí, vamos a mover el carro porque está suelto. Y allá, observen el encoder circular, es lo que está totalmente despegado. ¿Se lo ven aquí? Está despegado de su sitio, entonces esta es la causa de ese error. Por eso ahora les vamos a mostrar cómo solucionarlo. Para poder solucionarlo, lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa de este lado. Como ven, ella no trae tornillo, entonces la voy a retirar y les voy a mostrar dónde está el encoder suelto. Primero la vamos a desconectar o apagar de la energía. Recuerden desenergizar la impresora para no ir a provocar un corto. Vamos a retirar esta tapa lateral. Aquí vamos a retirar la tapa lateral de la impresora. Miren que aquí incluso cuando yo intento abrir para retirar la tapa lateral, ahí se puede ver que el encoder se queda pegado. Ahí viene el encoder totalmente despegado de la impresora. Veanlo acá. Totalmente despegado. Ya la goma está vencida, no está haciendo nada. Entonces lo que vamos a tener que hacer es volverlo a pegar. Para hacer eso, lo que quiero es que observen acá. Mire, esta parte está muy sucia y esa goma ya está vencida, como llena de grasa. Entonces yo lo que uso aquí es el líquido isopropílico para retirar toda la goma y retirar el rastro de grasa o aceite, lo que sea que no está dejando que él funcione bien. Lo mismo acá en la parte del engranaje, voy a limpiar toda esa parte, también me voy a ayudar del isopropílico para retirar toda esta parte de acá. Miren, con un trapo húmedo de isopropílico intento arrancarlo suavemente. Si logro sacar todo, sino que está como muy pegado y se mete como en la parte de los entresijos del engranaje. Tiene como unas pequeñas guías ahí que hacen parte del soporte del engranaje, entonces hay que hacer todo lo posible por limpiarlo totalmente. Nos ayudamos de un poco más de isopropílico para hacerlo. Luego aquí al encoder circular lo que voy a hacer es que voy a usar esta pega que es la B7000, la pega de celulares. Y miren, voy a dibujar en la parte interna un círculo. Un círculo en la parte interna del encoder circular para regar el pegante, pero lo más pegado al borde que se pueda. Aquí lo eché lo más pegado al borde, mírenlo aquí. Más pegado al borde y conservando la curvatura. Luego, ya después de haber limpiado todo y haber secado, lo que hago es que lo presento en su posición en la que estaba. Si quieren lo pueden marcar como para que no se les vaya a olvidar, pero es muy fácil identificar la parte que va hacia adentro. Es la misma parte que tenía el pegante, luego lo fijamos y miren, va a quedar en esta condición. Primero que ingrese al sensor y luego que esté en su posición. Para eso simplemente lo presionamos acá. Miren lo que yo estoy haciendo en este momento. Aquí es como tratar de fijarlo lo más que pueda el engranaje. Esta pega P7000 tiene una particularidad y es que ella en los primeros 10 minutos no pega, sino que empieza apenas a solidificarse. Yo acostumbro dejarlo más o menos media hora, una hora para verificar después, miren así como en este caso, que ya está pegado del todo. Aquí miren que no se ve nada extraño, se ve pegado casi como que si fuera original. Aquí no hay grumos, no hay sobresaltos, miren toda la circunferencia está bien. Y si nos fijamos aquí, miren, no hay una luz o abertura entre el encoder circular y el engranaje. Además, si se fijan aquí en esta parte, en el sensor del encoder, miren que pasa por el medio del sensor para hacer su verificación sin ningún problema. Si ven aquí, esta línea ingresa sin ningún problema ahí, entonces eso es lo que debemos de garantizar. Ahora bien, otra cosita que les quería mostrar
y es la causa por la que se nos despegó ese encoder circular. Resulta que al parecer a esta máquina se le había realizado mantenimiento y le echaron como una especie de grasa o aceite aquí en esta parte. Resulta que cuando nosotros lubricamos la impresora, debemos de tener presente que en la parte de los engranajes plásticos o rodamientos plásticos podemos echar aceite 3 en 1 o cualquier otro aceite que sea viscoso y que no sea demasiado líquido como en esta parte aquí, una gotica, otra gotica por acá, para que eso ayude a que los engranajes se mantengan al día y no se vayan por el estrés del movimiento a deshacer uno con el otro. Pero en la parte de los rodamientos metálicos, toda esta zona de acá, esta parte del riel y esto acá, debemos echar una grasa térmica, no cualquier aceite, no vaselina, no aceite 3 en 1, porque pasa que eso se humedece, el tiempo eso se va rodando, llega al engranaje y llega hasta el encoder circular, que miren que pega en ese mismo rodillo, entonces va humedeciendo poco a poco hasta que lo despega, que al parecer fue el caso de esta máquina, por eso es lo que veíamos al principio, que estaba muy engrasado. Mantenimiento de impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Recuerda que ya también tenemos activa la función de unirse a nuestro canal para que te hagas miembro y puedas recibir asesoría personalizada para la solución de tus fallas de tus equipos. Aquí mire, verificando, todo está bien, todo está en su sitio. Les pido un poco de disculpas por el movimiento de la cámara, pero era que la tenía en una mano porque el trípode se me extravió. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de grabar este video. Aquí, como ven, para conservar la tapa del escáner abierta, puse esta regla que lo que hace es sostenerla para que ustedes puedan ver todo el mecanismo y el movimiento de la impresora, cómo trabaja sin ningún problema. Conecté la impresora a su fuente de energía. Aquí en este momento está encendiendo perfectamente. Miren que hace el mismo recorrido de siempre. El cabezal se mueve, el carro portacabezal va hacia la izquierda. Acuérdense que ahí era que hacía el sonido y el cabezal se quedaba en esa zona. Miren que ahora regresa a la derecha y acá no pasa nada en el panel, simplemente está parpadeando el de encendido de forma normal. Esperemos hasta que llegue a la estación y quede preparada para sacar una prueba y validen que se está desplazando con total normalidad y que ya está la falla solucionada. Aquí luego está haciendo como un pequeño testeo y todo está funcionando normal. Mantenimiento impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Si este contenido te es de ayuda, recuerda darle manito arriba para que nos ayudes a llegar a muchas más personas. Como vieron, aquí se movió y miren, aquí se está moviendo el encoder circular y ya se mueve con total normalidad y miren que aún así no se ha desprendido. ¿Ven? La máquina sigue haciendo el testeo inicial y miren que el encoder circular se mueve con absoluta normalidad. Ven, ella hace como su limpieza de cabezal para preparación. Incluso si se logran fijar allá, esa parte miren cómo está atacado eso de grasa. O sea, tiene demasiado lubricante y ese lubricante es el que logra llegar acá para despegar la cinta del encoder circular. Aquí ahí se mueve normal. Es un movimiento normal de él. Ahí el sensor está funcionando. Está moviéndose y al mismo tiempo está haciendo limpieza de cabezal. Recuerden que la bomba de la estación de limpieza se acciona con el movimiento del encoder circular. Esperando que termine de hacer ese proceso para mostrarles el video ya con la máquina encendida. Vamos a tratar de pausar un rato mientras ella termina de hacer su proceso de testeo y luego volvemos como para que no se les haga tan largo el video. Incluso ya está por terminar. Miren ahí, sigue parpadeando y las luces de papel y tinta siguen apagadas, lo que quiere decir que la máquina está haciendo su proceso con total normalidad. Recuerden, cambia cuando nos marca ese error, empieza la máquina, se enciende, luego traquea, hace un sonido fuerte, se para el cabezal, alerta de luces. No siempre es
son los buses de datos que están desconectados. Debemos de chequear que también puede ser el encoder circular, el que esté suelto, el que se haya caído. A veces se cae, como les digo, por echarle más lubricante de lo normal, o un lubricante que no es para este tipo de rodamientos, que termina afectando al encoder circular. Aquí estoy tratando de no cortar el video, porque no quiero que después, como algunas personas ya han dicho, no, es que usted coge y corta el video para no mostrar la parte donde falla. No, miren que aquí ella encendió normal, ya hizo su proceso, acaba de salir en su sitio, no tiene nada en la bandeja, pero aún así la vamos a poner a que se realice varias copias en negro para que nos muestre el paso normal del papel y el movimiento normal del cabezal. Bien, aquí vamos a esperar que ella ya está haciendo ya accionar arriba, y ahora va a proceder con la impresión. Miren que aunque la hoja está doblada, aún así está tomando el papel y está realizando la prueba de impresión. Vamos a hacerle otra para que realice copias. Vamos a ponerlo a sacar 3, 4, 5, 6 copias. Varias copias seguidas. Le hemos quitado la bandeja frontal solo para que ustedes puedan observar. Miren, el papel está doblado. Debería de marcar posible atasco. Aquí la jalamos para que no se nos atasque, porque la hoja sí estaba muy doblada, y miren que aún así sigue haciendo su recorrido con total normalidad. Mantenimiento de impresoras, este fue el caso que le queríamos mostrar el día de hoy. Recuerda, suscríbete, dale manito arriba, comparte nuestro contenido y nos vemos en un próximo video.